Hola queridos amigos, el día de hoy les traigo una leyenda que yo sé que les va a cautivar los sentidos. Saben que me encantan las historias prehispánicas, así que nos vamos a ir con un ser sumamente interesante, el Ahuizotl. ¿Ya has escuchado de él? ¿Sabes de qué se trata? Si no, acompáñame. Desde el año 1325 hasta el año 1521, el Imperio Azteca fue una de las culturas más ricas, con leyendas, con mitos en Mesoamérica, a tal punto de que algunas de ellas han sobrevivido hasta el día de hoy. En épocas prehispánicas, la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, estaba rodeada por el lago de Texcoco, y los aztecas decían que en estas aguas habitaban varias criaturas muy peligrosas, capaces de ocasionar muertes muy terribles. Y uno de estos seres era el Ahuizotl. Traducía como el espinoso del agua, como el perro del agua. Era una especie de canino de tamaño pequeño, con orejas triangulares, pelo oscuro y muy liso. Tenía como manos y pies similares a los de un primate, pero su principal característica era su cola prensil, en lo que parecían ser dedos funcionales, que parecían una mano humana. Además, el Ahuizotl era acuático, permaneciendo la mayor parte del tiempo en manantiales y lagunas, en acecho de alguna presa. Realmente un ser impresionante. Esta criatura era descrita como muy agresiva y muy peligrosa. Se le atribuían muchísimas muertes, tanto de hombres, mujeres y niños, los cuales en un descuido se acercaban demasiado a la orilla del agua, momento que éste aprovechaba para atacar. Los atrapaba con la mano que tenía en la cola, los arrastraba en segundos hacia las profundidades del lago, y allí las personas morían ahogadas. Su cadáver era regresado después de un tiempo. El Ahuizotl se alimentaba principalmente de los ojos de estos, y con sus mandíbulas y garras arrancaba cada uno de los dientes y uñas de la víctima. Como les dije, después el agua arrastraba el cuerpo en descomposición a la superficie. Los antiguos sacerdotes aztecas decían que los dioses de la lluvia habían elegido a estas víctimas para ser asesinadas por el Ahuizotl, y que estas almas se iban al paraíso. Otra forma de cómo el Ahuizotl atrapaba a sus presas era que fingía el llanto de un bebé, haciendo que las aguas se agitaran, sacando peces que los pescadores trataban de sacar. En ambos casos, el Ahuizotl atacaba con la mano que tenía en la punta de la cola para atrapar a los que se acercaran en ese momento y llevar ese cuerpo hasta su guarida. Imagínense cómo vivían estas personas aterradas. Sabían que en ciertos horarios, en ciertos momentos o en ciertos días, si se acercaban a las orillas del lago, podían tener este fin macabro y siniestro. Los españoles llegaron a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, y la caída del Imperio Azteca se dio el 13 de agosto de 1521. Pronto los historiadores europeos llegarían a México y tomaron registros de esta historia, no solo en los eventos de la conquista, sino también de las tradiciones culturales de todos los diversos pueblos de esta región. En 1529 llegó a México el misionero franciscano Fray Bernardino de Sahagún, quien escribiría en los años siguientes una de las obras más importantes sobre la cultura mexicana de este tiempo, llamada el Códice Florentino, que consta de 12 libros donde se registran gran parte de la cultura azteca, sobre su fauna, sobre su flora, también sobre minería y muchos más. Y por medio de esta obra, el mito del Ahuizotl se llegó a conocer hasta el día de hoy. Así que déjenme decirles un poquito de lo que dice aquí, ¿ok? Pongan muchísima atención. Es una revelación escalofriante saber cómo los españoles veían a este ser y lo transmitieron por medio de estos
escritos. La obra fue publicada y editada como una enciclopedia entre los años 1829 a 1830, bajo el nombre de Historia General de las Cosas de Nueva España, por Bernardino de Sahagún, y editado por Carlos María de Bustamante, en 3 tomos que recopilaban los 12 libros del Códice Florentino. El tomo 3, publicado en 1830, contenía el libro 11 llamado De las propiedades de los animales, aves, peces, flores, etc. Dentro de este libro, el capítulo 4, titulado De otros animales del agua que no son comestibles, decía textualmente lo que les voy a decir ahorita. Párrafo segundo. De un animalejo llamado Huizotl, notablemente monstruoso en su cuerpo y en sus obras, que habita en los manantiales o venas de las fuentes. Hay un animal en esta tierra que vive en el agua y nunca se ha oído, el cual se llama Huizotl. Es del tamaño como de un perrillo. Tiene el pelo muy pequeño y tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas, así como el cuerpo negro y liso, la cola larga y al cabo de ella una mano de persona. Tiene pies y manos y son como de mona. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas, y si alguna persona llegara a la orilla de donde habita, le arrebata con la mano de la cola, la mete bajo el agua y la lleva a lo profundo. Luego turba esta y le hace vertir mantarolas. Parece que es una tempestad en el agua y las olas quiebran en las orillas y hacen espuma. Y luego salen muchos peces y ranas de lo profundo, andando sobre el haz del agua, y hacen gran alboroto en ella, y el que fue metido debajo de allí muere, y de allí a pocos días el agua arroja fuera de su seno el cuerpo del que fue ahogado, y sale sin ojos, sin dientes y sin uñas, que todo se lo quitó el Huizotl. El cuerpo ninguna llaga trae, sino está todo lleno de cardenales. Aquel cuerpo nadie lo osaba sacar, haciéndolo saber a los atrapas de los ídolos, que solo ellos le sacaban, porque decían que los demás no eran dignos de tocarle, y también decían que aquel que fue ahogado, los dioses tlaloques habían llevado su ánima al paraíso terrenal, y por eso le llevaban en unas andas con gran veneración a enterrar a uno de los oratorios que llamaban Ayaucalco. Adornaban las sacas con las que llevaban con espadañas, e iban tañendo flautas delante del cuerpo, y si por ventura alguno de los juglares quería sacar el cuerpo del agua, también se ahogaría en ella, o le daba gota artémica. Decían que que así moría era por una de 2 causas, o porque era muy bueno y por su bondad los dioses tlaloques le querían llevar a su compañía al paraíso terrenal, o porque por ventura tenía algunas piedras preciosas en su poder, de lo cual estaban enojados los dioses tlaloques, porque no querían que los hombres poseyeran piedras preciosas, y por esta causa le mataban enojados contra él, y también le llevaban al paraíso terrenal. Los parientes de estos tales consolábanse por saber que su deudo estaba con los dioses de dicho paraíso, y que por él habrían de ser ricos y prósperos en este mundo. Tenían también otra superstición en los parientes de estos, pues decían que algunos de ellos habían también de morir de la misma forma o heridos de rayo, porque a petición de su pariente fuese llevado al paraíso terrenal donde él estaba, y por eso se guardaban mucho de bañarse. Decían también que usaban a este animalejo de otra cautela para cazar hombres, cuando ya había pasado mucho tiempo en el que no había cazado ninguno, y para tomar alguno hacía juntar muchos peces y ranas por ahí donde él estaba, que saltaban y andaban sobre el agua, y los pescadores, por codicia de pescar aquellos peces que aparecían, echaban allí sus redes, y entonces cazaba alguno, ahogándole y llevándolo a su cueva. Decían que usaba otra cautela este animalejo, que cuando había mucho tiempo que no podía cazar a ninguna persona, salía a la orilla del agua y comenzaba a llorar como un niño, y el que oía aquel lloro iba pensando que era realidad, y cuando continuaba cerca del agua, hacíale con la mano de la cola, llevándole debajo de ella, y allá lo mataba en las profundidades. Decía también que si alguno veía este animalejo y no se atemorizaba de verle, y este le acometía, que era señal de que había de morir presto.
Decían que una vieja que iba por el agua cazó uno de estos animalejos, lo metió en el cántaro, lo tomó con huipil y lo llevó a mostrar a los senadores del pueblo. Y de que lo vieron, le dijeron a la vieja que lo había tomado, que había pecado en tomarle, porque ese es sujeto y amigo de los dioses tlaloques, y mandáronsele volver a donde le había tomado. Pero más allá de un mito, hay algunas personas que creen que el Aguizotl pudo ser una criatura real. Actualmente en México existen 3 especies de nutrias. La Enidria nutrils, conocida como una nutria marina que se encuentra en peligro de extinción. También está la Alondra canadensis, llamada nutria del Río del Norte o nutria común. Y por último está la Lortra nauticaudlis, llamada lobito de río, nutria neotropical o perro del agua. Y estos animales son carnívoros y dependiendo de su hábitat en el que se encuentren, su alimentación puede variar, desde peces y crustáceos hasta pequeños mamíferos y reptiles. Miden aproximadamente 1,40 m de longitud y es posible que esta nutria hubiera servido de inspiración de los aztecas para la inspiración del mito del Aguizotl, aunque no se descarta que una cuarta especie de nutria de gran tamaño hubiera estado en esa época y que ya esté extinta. Pudiera ser, pero no existe ningún reporte actual de avistamientos de un Aguizotl, por lo que muchos consideran que es una criatura mitológica, pero es parte de un registro histórico de una de las figuras más importantes que han existido en nuestro planeta. Así que, mito, realidad, ficción, al final, solamente ustedes tienen la última palabra. Muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en más leyendas que yo sé que erizan nuestros sentidos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.